José Romero, un activo suscriptor que interviene con muchos comentarios, afortunadamente, de Vino Clarito, así como Ricardo López, otro suscriptor mexicano que se declara enamorado de los vinos de Portugal, me piden que hable del vino de Carcavelos. A finales del siglo pasado, del siglo XX, yo era subdirector en Portugal, residía en Lisboa, de la revista Cardapio. Y hace 24 años decidí escribir un artículo sobre el Carcavelos. Y el artículo se iniciaba así: el Carcavelos, un vino en vías de extinción. Si no acontece un milagro, las enciclopedias de los vinos en todo el mundo tendrán que mudar su referencia al apreciado vino de Carcavelos, para pasar a describirlo como un vino que ya desapareció. Efectivamente, el fantástico vino de Carcavelos estuvo a punto de desaparecer, pero se produjo el milagro, en este caso de dos entidades públicas, del Ayuntamiento de Oeiras, los portugueses dicen la Cámara Municipal de Oeiras, y del Ministerio de Agricultura portugués. Contaremos la historia, contaremos por qué iba a desaparecer y por qué, gracias a la intervención de estas dos entidades, se rescató el vino de Carcavelos, que es uno de los grandes tesoros del mundo del vino a nivel mundial, pero es un vino que jamás nos vamos a encontrar de casualidad ni por acaso. Es un vino que hay que buscar, que hay que saber encontrarlo, porque siendo uno de los grandes vinos del mundo, pues es el que se produce en menor cantidad. Curiosamente, no es un vino de precio exorbitado. Comparado con otros vinos similares, de gran calidad y de larguísimo envejecimiento, pues tiene precios bastante asequibles, pero infelizmente es un gran ignorado por los conocedores del vino. Hoy hablamos del Carcavelos. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Carcavelos es una, como dicen los portugueses, una región demarcada, es decir, una denominación de origen que se encuentra en una situación fantástica desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista de ser la zona de lujo más cara y privilegiada de Portugal. Se encuentra en donde los portugueses denominan a la línea, que es la franja que va desde la capital, Lisboa, hasta la zona de Estoril-Cascais, justo a la orilla de la desembocadura del río Tajo, o como dicen los portugueses, el río Tejo. Y al norte se encuentra la fabulosa ciudad monumental de Sintra. Precisamente el que esa región demarcada, que su legislación como denominación de origen data de 1908, pues precisamente al estar en esa situación tan privilegiada, pues causó prácticamente la extinción de los vinos, por la sencilla razón de que al ser posiblemente es la zona más cara para vivir en Portugal, pues la especulación inmobiliaria hizo que las viñas fueran vendiéndose para construir viviendas. Hasta que afortunadamente el Ayuntamiento de Oeiras, una ciudad que se encuentra al oeste de Lisboa, a unos 20 kilómetros, pues reaccionó y para salvar al vino de Carcavelos
declaró patrimonio protegido los viñedos que quedaban y además hizo un acuerdo con el Ministerio de Agricultura portugués y de la mano de la estación agronómica que tiene precisamente en Oeiras el Ministerio de Agricultura, se propusieron rescatar los viñedos que databan del siglo XVIII a base de plantar esquejes de viñedos antiguos. Y de esa forma se evitó la desaparición del vino de Carcavelos, que afortunadamente se sigue produciendo. La grandeza del vino de Carcavelos pues data del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, cuando se inició su grandeza con el Marqués de Pombal. El Marqués de Pombal era primer ministro, noble, en la monarquía portuguesa, que precisamente vivió los terribles momentos del grandísimo terremoto que asoló Lisboa. Él era un hombre calculador, frío, analítico y era un gran modernista. Una frase suya famosa, después de la destrucción con un ulterior maremoto de la ciudad de Lisboa, pues todos miraron para él y dijeron: señor Marqués, ¿qué hacemos? Y él dijo: enterrar a los muertos, dar de comer a los vivos, derribar lo que ha quedado medio destruido y vamos a hacer una nueva ciudad moderna. Y así, cuando se pasea por el centro de Portugal, por el centro de Lisboa, lo que se denomina la Baixa, pues son avenidas y calles perfectamente rectilíneas y de una belleza realmente incomparable. El vino de Carcavelos ya solamente se conserva una sola marca que sigue produciendo a partir de los viñedos. Quedan unos 20 hectáreas de viñedo. Por eso se considera uno de los grandes vinos del mundo, pero aquel que se produce en la menor cantidad, porque solamente se sigue produciendo lo que pueden dar 20 hectáreas de viñedo, que son los rendimientos de los viñedos son muy bajos para obtener un vino de gran calidad y la cantidad de vino que se produce al año está alrededor de 50.000 botellas. Una sola marca que es Villa de Oeiras, que es una marca que produce y es propietario de los viñedos, una entidad pública propietaria del ayuntamiento, la Cámara Municipal de Oeiras y el Ministerio de Agricultura portugués. Curiosamente, además de los vinos que se producen en varios tipos de vino, Vila de Oeiras, que se siguen cultivando las viñas y produciendo, pues queda un importante stock, no importante por la gran cantidad de botellas que hay disponibles, pero sí importante porque son botellas realmente muy valiosas, de marcas que ya desaparecieron los viñedos, son actualmente zonas de viviendas, pero grandes inversores de vino pues compraron esas pipas, como dicen los portugueses, son grandes toneles de madera de 700 litros de capacidad, y entonces siguen comercializando ese vino que sin duda fue y sigue siendo un vino para minorías. Siempre fue un vino de lujo y un vino que no estaba al alcance de todo el mundo. Así encontramos marcas como por ejemplo el Quinta dos Pesos, que se sigue encontrando en el mercado, o Quinta do Barão, que también se sigue encontrando en el mercado. Vinos que ya no se siguen produciendo, pero como estos vinos son de una longevidad tremenda, son vinos que duran y duran y duran decenios y decenios, pues se encuentran en un estado impresionante para disfrutar. Curiosamente, los precios de los vinos de Carcavelos, pues para el tipo de vino que estamos hablando, son precios muy bajos. Cuando hablamos de un Quinta dos Pesos o un Quinta do Barão, estamos hablando de vinos que tienen 50, 60, 80 años y que podemos seguir comprando por 60 euros. Los más caros llegan a 300 euros. Los vinos que se producen actualmente, el Vila de Oeiras, por ejemplo, este es un 15 años
Un vino con 15 años de envejecimiento en bodega se vende por 36 euros. ¿Qué vino podéis comprar de cualquier otra denominación de origen que tenga un envejecimiento de 15 años, sea un vino fantástico y os lo vendan por 36 euros? Es realmente, dentro de los vinos de lujo, es realmente un capricho bastante asequible. El Marqués de Pombal, que fue también el que delimitó en 1756 por primera vez una región demarcada y delimitó los viñedos para producir el vino de Oporto y mandó arrancar todos los viñedos que estaban fuera de la demarcación que él consideraba que era la zona de gran calidad, era en otra época, en el siglo XVIII, pues tenía una quinta, un palacio, cerca de la capital Lisboa, cerca de la corte, y actualmente, por la acción de la Cámara Municipal, que es la propietaria, pues esa quinta del Marqués de Pombal, pues sigue produciendo vino, sigue teniendo la plantación de las bodegas y es un paraje, un espacio que realmente aconsejo visitar porque está al lado de Lisboa a 20 kilómetros y realmente es un marco incomparable junto al mar donde se puede degustar y visitar la producción actual del vino Carcavelos. ¿Dónde se puede comprar el vino Carcavelos? Pues el vino de Carcavelos se puede comprar en una preciosa tienda que hay en Oeiras, en el municipio de Oeiras, que pertenece a una entidad que se llama la Cofradía del Vino de Carcavelos. En portugués ellos dicen la Confradía do Vinho de Carcavelos. Entonces tienen sus ceremonias, tienen sus actividades y realmente ese espacio, esa pequeña tienda, pequeña loja, como dicen los portugueses, pues para cualquier aficionado del vino, llega allí, tiene su amable propietario con ganas de hablar y contarte historias del vino de Carcavelos, todas las que tú quieras oír, y realmente es una visita más que recomendable el Palacio del Marqués de Pombal y en las proximidades la loja, la tienda de los vinos de la Confradía del Viño de Carcavelos, donde podéis adquirir pues las marcas que todavía se pueden encontrar de vino de Carcavelos. La forma más cómoda de comprar el vino de Carcavelos pues es a través de las webs, por internet. Lo pondré en el vídeo, tenéis varios sitios donde aún podéis comprar vino de Carcavelos que os pueden llevar a casa. Un vino que sin duda aconsejo probar. ¿Cómo es el vino de Carcavelos? Pues el vino de Carcavelos es un vino que se elabora a partir de uva blanca, con alguna parte de tinto en algunos casos, con lo cual es un vino blanco o un vino clarete, pero la marca que se sigue elaborando es a partir de uvas blancas autóctonas portuguesas que no existen en ningún otro país y que la fermentación se paraliza con adición de alcohol para quedar un vino no muy dulce, pero sí, dicen los portugueses, medio doce, medio dulce, y que realmente es un vino que a pesar de tener ese dulzor, no empalaga en absoluto, porque al estar los viñedos y la producción del vino a orilla del mar, pues tiene ese toque salino, tiene esa frescura, esa acidez que dan las brisas del Atlántico. Y es un vino de largo envejecimiento que podéis guardar durante muchísimos decenios y que incluso una vez abierta, es un vino muy robusto, el vino se puede guardar durante muchísimos días para ir degustando copa a copa. Pero vamos a probar y vamos a catar nuestro vino Vila de Oeiras para ver cómo es el Carcavelos. Aquí tenemos nuestro Vila Oeiras, el único vino que se sigue produciendo de la denominación de origen Carcavelos, como ya expliqué, gracias a la intersección, gracias al buen hacer del Ayuntamiento de Oeiras, la Cámara Municipal, dicen los portugueses, con la colaboración del Ministerio de Agricultura portugués. Tiene una botella especial, como veis, pesada, que recuerda a las botellas de licores, porque realmente este vino es para tomar en pequeños sorbos, en pequeños tragos,
en momentos muy especiales, un vino que se puede guardar durante decenios, pero que una vez abierta la botella, pues podemos volver a cerrarla y podemos degustar este vino a lo largo de muchísimos días. Vamos a utilizar una copa del Instituto do Vinho de Porto, una copa especialmente diseñada. Tiene aquí una pequeña entrada para agarrarse mejor, tiene un tallo cuadrangular y tiene un diseño pues casi equivalente a las copas normalizadas para cata de vinos, de normativa INAO, pero que es una copa más que conveniente para degustar el vino de Carcavelos. El vino de Carcavelos, y en concreto el Vila Oeiras, es un vino blanco, cuya fermentación, a mitad de la fermentación, se paraliza con la adición de aguardiente vínico, de alcohol de vino. Pero no se utiliza cualquier tipo de aguardiente, en este caso se utilizan uno de los aguardientes más reputados de Portugal, que es el aguardiente de Lourinhã, una zona al norte de Lisboa. Y este vino blanco se envejece en pipas de 700 litros de capacidad y durante periodos muy largos. Las normas de la denominación dicen que como mínimo tiene que envejecer 2 años en madera. Tenéis vino de Carcavelos que podéis comprar desde los 23 euros, con 2 años de envejecimiento. Y los precios van subiendo con 5 años, 7 años, 10 años y los más antiguos, pues hasta precios que llegan hasta 300 euros. Esta botella del Vila Oeiras vale 36 euros y tiene un largo envejecimiento de 10 años en madera. El vino presenta un color que recuerda a la miel, una capa media, es un vino blanco que ha tomado este tono pues con muchos años en barrica. El vino tiene una lágrima muy intensa, muy notable, muy fácil de ver, adherida al cristal. Y el aroma, pues, es un aroma limpio y un aroma intenso. Un aroma complejo que puede recordar muchas cosas diferentes. Puede recordar frutos secos, avellana fundamentalmente. Puede recordar fruta escarchada, fruta caramelizada. Puede recordar albaricoque. Recuerda también, tiene un toque de madera y un toque de vainilla. En la boca es un vino no excesivamente dulce, porque ese dulzor está compensado con una buena frescura. Tiene un toque salino que recuerda al mar, donde se elabora este vino, a orillas de la desembocadura del río Tajo. Y sobre todo este vino destaca porque es un vino muy aterciopelado. Este vino es una caricia en la boca. Es un vino realmente muy sedoso. Amplio y muy largo. El recuerdo permanece durante mucho tiempo una vez tomado. Un vino que resulta menos dulce de apreciación que un Oporto, por ejemplo, menos dulce, infinitamente menos dulce que un Pedro Ximénez de Jerez o de Montilla Moriles, y que constituye este vino de Carcavelos pues uno de los tesoros enológicos que tiene Portugal, junto con el Madeira y con el Oporto, de vinos generosos a los que se le ha adicionado alcohol. Ellos dicen viños fortificados, y que son vinos pues que se deben de tomar
cuando te lo pide el cuerpo. Estos vinos no tienen hora, puede ser antes de la comida, puede ser a media tarde, puede ser en la noche, después de haber cenado, cuando realmente te apetece tomar. Es fantástico sustitutivo pues de un brandy o de un coñac o de un armagnac o de un whisky o de otras bebidas mucho más fuertes que están sobre los 40 grados de alcohol y son bebidas destiladas, mientras esto es un vino. Gran parte de sus 19 grados de alcohol vienen de la fermentación y otra pequeña parte de la adición de aguardiente vínico, con lo cual suele ser una bebida mucho más saludable por su carga de antioxidantes propios del vino y con la mitad del alcohol que normalmente va a tener un licor. Un vino que aconsejo que probéis. Si visitáis Portugal, no dejéis de hacer una visita enológica a los alrededores de Lisboa. Tenéis la zona de Colares, hice un vídeo sobre Colares que podéis ver, una zona interesantísima de vinos muy particulares. Otra zona de vinos exquisitos y de vinos raros en el buen sentido de la palabra, el vino de Carcavelos, junto a Lisboa. Visitad el Palacio de Marqués de Pombal, visitad la tienda de la Cofradía de los Vinos de Carcavelos y sin duda degustar los vinos, visitar la bodega y tendréis sin duda un día memorable para no olvidar fácilmente. Un regalo fantástico para regalar a aquel amigo que ya probó de todo, porque de esto no ha probado seguro. Y hay un refrán que dice que quien comparte un buen vino tiene un buen amigo. Así que tener buenos amigos, compartir buen vino y sobre todo vinos que se salen del día a día, vinos que difícilmente se han probado y que además de disfrutar el vino, pues es una aventura hacia lo desconocido, hacia algo nuevo. 36 euros, realmente no es un vino caro, en botella más simple y con menos años de maduración. Tenéis este vino por 20 y pocos euros y vale la pena probarlo. Que tengáis felices vinos.